Bienvenidos a todos para este estudio que vamos a referirnos a un evento que se está repitiendo mucho últimamente. Tiene que ver con las lunas rojas, algo de lo cual yo solamente había escuchado hablar cuando era niño, de que en las profecías hablaba de una luna que se iba a poner color sangre. Lo que pasa es que últimamente está ocurriendo mucho y ha llamado mucho la atención a la gente el hecho de que entre el año 2014 y 2015 se produjeron 4 eventos de eclipses lunares en los cuales la luna se puso roja. Ese evento se llama hasta el día de hoy, claro, la tétrada, porque fueron 4 separados por unos pocos meses, más o menos 6 meses entre cada uno de ellos. Y llamaron mucho la atención justamente por esa cercanía entre uno y el otro. Normalmente estos acontecimientos son bastante más espaciados. Como decía, últimamente se han acelerado la aparición de estas lunas rojas, pero no tanto como las que ocurrieron entre el 2014 y el 2015. Unos años especiales porque hubo también muchos desastres naturales en esos años. Casualmente, no podemos decir casualmente, porque todos sabemos que la Luna ejerce una influencia sobre el planeta Tierra. Todos los días las mareas son regidas por la Luna. Y el hecho de que en esta ocasión, es decir, en la noche del 20 al 21 de enero de 2019, esto lo estamos grabando, esta conferencia es el sábado 19 de diciembre, 19 de enero, perdón, 19 de enero de 2019, y ese evento va a ocurrir dentro de un día y algunas horas. Hay una particularidad: la Luna va a estar muy cerca del planeta Tierra. En uno de sus acercamientos más grandes de los últimos años. La otra característica es de que nos toca luna llena. La otra característica es que se va a ver plenamente en toda su magnificencia esta noche desde Canadá hasta Tierra del Fuego, en toda América y parte de Europa, pero específicamente en toda América. Un lugar eminentemente cristiano que le presta atención a la palabra de Dios dentro del cristianismo, ¿no? En otros países musulmanes o budistas o sintoístas o animistas, para ellos la luna tiene otro significado. Para nosotros es uno de los astros que Dios estableció para que marcaran los días, las noches, los meses y las estaciones. Así que el hecho de que aparezca una luna roja es singular, que la luna esté cerca es singular, que la luna sea luna llena también es singular, que la luna ejerce influencia sobre el planeta Tierra es innegable. Y esto es importante en el tiempo en el cual estamos viviendo, porque hemos visto en las noticias cómo el planeta Tierra está siendo sacudido por distintos eventos. Uno de esos eventos es el tema de las placas tectónicas que están como más sueltas últimamente, ¿no? El planeta que se partió después del diluvio quedó de alguna manera inestable, pero esa inestabilidad se ha incrementado en los últimos años, como si cada terremoto ejerciera influencia para que ocurriera luego otro terremoto, y esa es la realidad. Las placas se están moviendo y cada vez se están moviendo más peligrosamente. Lo vemos en todo el anillo de fuego. El anillo de fuego es una placa tectónica que abarca el Océano Pacífico y empieza desde el sur de Indonesia, más o menos por la zona de Australia, en una forma
circular, va hacia el norte, pasa por Japón, por Alaska, por toda la costa oeste de América hasta Tierra del Fuego. Y esa es la placa del Pacífico que está más inestable, es muy grande y de un momento a otro se esperan grandes terremotos. Han ocurrido, sabemos por las noticias que ha habido últimamente muchos terremotos y un maremoto el año pasado en Indonesia, ¿no? Los maremotos se originan porque los movimientos del terremoto son no en tierra sino en el mar, y eso produce unas ondas que van llevando el agua hasta las costas y llegan a las costas con alturas muy grandes, inundan todo. Bien, las profecías de la Biblia hablan de que iba a llegar un día en el cual el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja y las estrellas caerán del cielo. No nos dice en ningún lugar de la Biblia cuán cerca van a estar esos eventos uno del otro. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando vemos lo que está pasando en el mundo, porque algunas personas pueden entender que el evento que están viendo es el último o es el grande. Quiero decirles que cuando ocurra el evento grande, el gran terremoto del cual habla la Biblia, nos vamos a dar cuenta porque va a ser muy, muy grande. Todavía no ha alcanzado ningún terremoto de la historia, y eso que hemos tenido grandes terremotos a lo largo de los últimos años. Ninguno de esos ha alcanzado la magnitud para ser considerado el gran terremoto. Y de acuerdo a la Biblia, los eventos son un gran terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna roja como sangre y la caída de estrellas. Se tienen que dar en ese orden, por eso Dios los menciona en ese orden. Si no se dan en ese orden, no son los eventos. Esto no quiere decir que las cosas que están pasando no nos anticipen que esos eventos van a venir. Pero la luna roja del 20-21 de enero no es la última. También va a haber otra luna roja en el 2022. La particularidad, vuelvo a decirle, es la proximidad de esta luna roja con respecto al planeta Tierra. En las próximas la luna va a estar más lejos y no va a ejercer tanta influencia sobre la estructura del planeta Tierra como esta luna. Por eso es de esperar que la influencia de esta luna pueda provocar algún tipo de eventos sobre el planeta Tierra. Vamos a leer en Joel algunos versículos que nos hablan acerca de qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer con respecto a esto. Así que Joel capítulo 2 dice en el versículo 1, tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Acá hay un pedido de parte de Dios. ¿Cuál es ese pedido? Tocad trompeta en Sión. ¿Cuándo se tocaban las trompetas en el pueblo de Israel? En contados eventos, ¿no? Cuando venía alguna invasión, por ejemplo, eso no pasaba todos los años, pero sí todos los años llegaba el día de la expiación, el día del perdón. Así que según Levítico 23, donde están las instrucciones dadas por Moisés, se tocaba la trompeta 10 días antes del día de la expiación, a excepción de el año del jubileo. Cada 50 años, entonces las trompetas no se tocaban 10 días antes, sino que se tocaban el mismo día del jubileo, con esa variación. Pero la trompeta se tocaba,
Y acá dice, tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Está refiriéndose a estos dos eventos, estas dos situaciones que mencioné, ¿no? Cuando vienen las tropas extranjeras, el vigía tenía que tocar la trompeta. Si el vigía no tocaba la trompeta, entonces nadie estaba apercibido. Y cuando llegaba el día de la expiación, 10 días antes, se tocaba la trompeta para que la gente se preparara. Tenía 10 días de preparación. Esto habla de lo bondadoso que es nuestro Señor. Nos avisa con tiempo, con suficiente tiempo para que todos se preparen, para que no haya ninguna excusa de que yo no me entere. En este momento, las personas del planeta Tierra que no quieren ver que el planeta está en colapso deben ser muy pocas, porque hemos llegado a un punto en el que todos los lugares del planeta Tierra de alguna manera u otra están siendo tocados por algún tipo de evento, ya sea por granizo gigantesco, ya sea por lluvias increíbles que nunca han ocurrido y están inundando lugares donde antes no llovía, y los lugares donde antes llovía ahora llueve más. Y hay lugares donde antes había sequía y ahora la sequía es peor todavía, ¿no? Y hay lugares donde nunca nevó y ahora nevó. Y hay lugares donde siempre nieva y la nieve ha alcanzado cotas, alturas impresionantes. Todo eso está sacudiendo al mundo, hay terremotos, hay una alarma, pero esa alarma la está dando la naturaleza, no necesariamente los hijos de Dios. Y Dios lo que quiere es que sus hijos toquen la trompeta. Él la está tocando de la manera que Él sabe, que Él puede. Le está haciendo que la naturaleza nos despierte, que la naturaleza nos muestre de alguna manera que el planeta entró en colapso. Entró en colapso hace varios años. No sé si ustedes logran identificar el momento en el cual el planeta Tierra entró en colapso. Hay dos momentos en la historia reciente de los últimos años en los cuales podemos entender, los científicos lo entendieron en un momento porque ellos estaban viendo cómo evolucionaba el clima en ciertas partes del planeta que no estaban habitadas, por ejemplo la Antártida. Y en el verano de 1993-1994 se produjo por primera vez, y esto lo vieron los científicos, el rompimiento de la barrera de Larsen 1 en la Antártida. Hay 3 barreras de Larsen, son barreras de hielo que se fueron rompiendo, una en el 93, después se rompió Larsen 2 y ahora se rompió Larsen 3 hace poco. Yo leí un artículo escrito por un científico que decía, cuando vi lo que había pasado, que se rompió Larsen 1 allá en el verano del 93-94, lloré, porque me di cuenta que el calentamiento global había comenzado y que eso era imparable. Imparable porque como nadie lo vio, nadie se preocupó, mucho menos las grandes potencias que estaban preparándose para guerras comerciales a ver quién le saca más dinero a la gente. Hubo otro evento en la Navidad del año 2004. No sé si ustedes recuerdan, esa Navidad se produjo el tsunami más devastador hasta el día de hoy. Fue también en Sumatra, en Indonesia. En esa zona murieron alrededor de 300.000 personas en un día. En un momento, una ola que arrasó eso. Producto también de un terremoto. Y esos eventos nos mostraron, o digamos, abrieron la puerta a una serie de eventos que estamos padeciendo hasta el día de hoy y que seguiremos padeciendo. Porque el Señor dice, tiemblen todos cuantos moran en la tierra, capítulo 2 de Joel, versículo 1, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
Vamos a seguir un poco más adelante porque el capítulo 2 es muy interesante, no lo vamos a analizar en este momento, es muy largo también. Quiero llamarles la atención al versículo 15. El versículo 15 de Joel, capítulo 2, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. En otras palabras, molesten a todo el mundo, a todo el que está dormido, a todo el que está desapercibido, a el que está haciendo alguna otra tarea que no sea prestar atención a esto, llámenlo. ¿Cuándo? Porque Joel escribió esto hace mínimo 2400 años, 2500 años aproximadamente. ¿Cuándo se tenía que...? ¿Por qué Dios nos da un aviso de esta manera con 2400 años de anticipación? Jesús vuelve a repetir esto y Pedro vuelve a repetir esto. Lo tenemos a Jesús hablándoselo a los discípulos en Mateo capítulo 24. Lo tenemos a Pedro proclamándolo en el atrio del templo en Hechos capítulo 2. Lo tenemos en Apocalipsis también. ¿Por qué Dios da una advertencia con tantos años de anticipación? Es muy sencillo. Porque quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Nos da suficiente tiempo para que nadie pueda decir: a mí me llegó tarde la noticia, yo no lo pude escuchar. Lo que vamos a ver ahora es el versículo 31, pero vamos a empezar desde el 28. El versículo 31 de Joel capítulo 2 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero vamos a empezar desde el versículo 28 a analizarlo porque cuando Pedro empieza su sermón, Hechos capítulo 2, él comienza hablando de este evento. Dice el versículo 28: después de esto, de todo lo que dicen los 27 versículos anteriores, de los cuales hemos leído unos pocos aquí en Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y Pedro hacía referencia a este versículo cuando le hablaba a los judíos, mostrándole lo que había pasado unos momentos antes en el Pentecostés, que se había derramado el Espíritu del Señor. Pedro no sabía que esa profecía tendría un doble cumplimiento y que lo que ellos acababan de recibir era solamente la lluvia temprana y que pasarían 2000 años hasta que viniera la lluvia tardía. El segundo cumplimiento de esto: en un mundo que tiene 7.500 millones de habitantes, cuando el Señor dice: derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, uno podría llegar a pensar: ¿lo va a derramar sobre 7.500 millones de personas al espíritu? ¿Y cuál es la respuesta? Sí. ¿Cuál es la condición? Que cada uno de esos 7.500 millones de personas estén preparados para recibir el Espíritu Santo. Pero eso sabemos que no va a pasar. Hay mucha gente que no quiere recibir el Espíritu Santo, así que no quiere prepararse, es más, no quieren ni siquiera escuchar palabras que les digan está pasando algo raro en el mundo. No la quieren escuchar. De hecho, en las noticias, muchas veces en los noticieros se saltan información con respecto a esto porque no quieren hacer que Dios forme parte de su vida. El hecho de que haya lunas rojas y eclipses y terremotos y desastres naturales, dicen, y bueno, es el calentamiento global, es el cambio climático, y sí, están pasando estas cosas, lo escuchan en algunos comentadores, algunos periodistas, y bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, para ellos el mundo va a seguir 2.000, 5.000,
15.000 años más. No se preparan entendiendo que este es el tiempo final. Así que los que van a recibir el Espíritu son todos, como dice acá, todos los que estén preparados. No lo dice así, no dice todo el que esté preparado, pero cuando leemos la palabra de Dios se sobreentiende que Él derrama su Espíritu sobre aquellos que aman al Señor y que están conectados con el Señor. Por eso la charla de esta tarde, la conferencia de esta tarde, tiene que ver especialmente con ese aspecto. No tanto con dilucidar si este evento de la luna roja es el último. No es el último, creo que todavía falta otros más. Pero este sí va a causar un gran desastre en el planeta Tierra por efecto de la luna. Tal vez en otra oportunidad la luna tan cerca del planeta Tierra no hubiera causado tantos desastres, pero nuestro planeta ya está muy resquebrajado, está muy endeble. Y al estar tan endeble, cualquier cosa produce algún desastre por otro lado. Así que el hecho de que la luna esté tan cerca y además de que Dios está permitiendo que ocurran estas cosas para que la gente se conmueva. Hemos visto en las noticias las inundaciones en ciertos lugares de Argentina. Nuestros hermanos del norte, noroeste del país se inundaron tremendamente. Muchos animales han muerto, han sido arrastrados por las aguas. Las ciudades se inundaron. Particularmente Dios está permitiendo esto porque la gente está viviendo en las ciudades. Entonces Dios permite que las ciudades se inunden y que las ciudades ocurran estos desastres para que la gente que esté en las ciudades diga, como decía esta señora que escuché en un video, no se la veía, era una voz que se escuchaba mientras alguien estaba filmando en una calle en la provincia, en la ciudad de Resistencia, Chaco. La mujer decía: Dios mío, es el fin del mundo. Dijo 2 veces en realidad, dijo: Dios mío, es el fin del mundo. No, todavía no, pero estamos camino hacia eso. Y sería bueno que muchas personas piensen que es el fin del mundo para que se preparen para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir cuando se derrame el Espíritu Santo? Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿De qué tipo y para qué nos interesa de que alguien tenga sueños y que alguien profetice? ¿Qué significa esto? Significa que Dios quiere hablarle al mundo que no quiere escuchar, y quiere hablarle a través de las personas, no solamente a través de la naturaleza, no solamente a través de su palabra, sino a través de las personas. Que en cada familia haya alguien que pueda darle un mensaje a su propia familia para que esa familia se prepare. Creo que eso está ocurriendo. Hay muchas personas que están recibiendo sueños. Es probable que Satanás también tenga a los suyos recibiendo sueños para crear confusión. No nos olvidemos que una de las características de este tiempo final es que habrá gran confusión. Por eso es que tenemos que estar preparados para saber discernir qué es lo verdadero de lo falso. Y entonces dice el versículo 30: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Muchas personas se equivocan con esto que dice el versículo 2, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, y utilizan el nombre de Jehová como si fuera un amuleto. O sea, si invoco el nombre de Jehová me voy a salvar. Tenemos que entender en profundidad lo que está diciendo, porque en otro momento Jesús mismo dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Así que cuando acá dice que invoque el nombre de Jehová, es una persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Jehová. Esta señora del video que les mencioné nombró el nombre de Jehová. Dijo: Dios mío, es el fin del mundo. ¿Será salva o simplemente estaba expresando
lo que sentía ante la inclemencia del clima, lo que le tocaba vivir y lo que estaba viendo, la ciudad inundada, cosas que no son comunes, y caen cantidad de agua impresionante en lugares donde nunca había llovido. Y se incendia, como el incendio de California que vimos el año pasado, miles de casas, miles de propiedades, de gente que se consideraba segura y de la noche a la mañana perdieron todo. Bien, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vamos a dejar el libro de Joel, vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 habla acerca de los sellos que se abren a medida que va llegando el día final, ¿no? En el versículo 12, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el versículo 14 dice: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, dice el versículo 15, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Qué pasó de todo esto? ¿Qué ocurrió de todo esto? Ya. ¿Ocurrió algo de todo esto? Ha habido eventos similares a este, como el terremoto de Lisboa en 1755, que sacudieron Europa, hicieron que la gente se volviera a estudiar la palabra de Dios. Hubo un evento de el sol se oscureció, la luna se puso roja como sangre en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, en 1780, en noviembre de 1780. Hizo que la gente relacionara ese oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre con el terremoto de Lisboa, y volvieron a estudiar la palabra de Dios. Habían pasado 25 años desde uno a otro evento. En 1833 ocurrió una gran lluvia de estrellas también sobre Nueva Inglaterra, no en todo el mundo, sino sobre Nueva Inglaterra, donde había gente que había estado estudiando los eventos anteriores, de 1755, de 1780, y ahora estaba en 1833 participando de un reavivamiento del cristianismo. Se llamó el segundo reavivamiento. No importaban las religiones, todas las religiones tenían la Biblia y entendían que algo estaba pasando en el mundo, le estudiaban y creyeron muchos que Jesús estaba por venir. Pero la otra parte no se cumplió, y probablemente estos eventos desde el terremoto en adelante vuelvan a cumplirse más cerca del tiempo del fin. Parecen muy ligados los eventos del versículo 12 y 13 con los eventos del versículo 14. El versículo 14 dice: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Y si nosotros tenemos en cuenta de que de los eventos que aparecen en el versículo 12 y 13 han pasado más de 250 años hasta el día de hoy, podemos entender de que es mucho tiempo para que el versículo 14 tenga una separación de 250 años. Probablemente estos eventos vuelvan a ocurrir de esta misma manera, pero ya a nivel mundial. El terremoto de Lisboa ocurrió en un área poblada de cristianos, pero no en todo el mundo. No en todo el mundo se enteraron de lo que había ocurrido en Lisboa, solamente donde había cristianos. Ya le digo, el oscurecimiento del sol y la luna
Roja de 1780 ocurrió solamente en Nueva Inglaterra, no en todo el mundo, y solamente en la costa este de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con la lluvia de estrellas, no se vio en todo el mundo, solamente en una parte de Estados Unidos. Dios permitió estas cosas porque Él quería que un pueblo despertara para prepararlos para el pregón final, para el toque de trompeta final. Nosotros estamos ahora en un mundo hiperconectado, en un mundo en el cual todas las cosas se saben al momento. Algo ocurre a 12.000, 20.000 kilómetros de distancia, lo filman, lo suben a internet y 5 minutos después se hace viral y todo el mundo lo sabe. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que sus mensajes se hagan virales, que se publiquen por todo el mundo para que haya un montón de gente, todo el mundo, ahora sí, literalmente todo el mundo, que se entere, porque es el momento final de la historia. Las ciudades están siendo sacudidas no solamente por los eventos climáticos, sino también por un montón de violencia que ya se hace incontrolable. Las grandes ciudades se han vuelto similares a Sodoma y Gomorra, pero además extremadamente violentas. Hay ciudades donde no se puede salir a la calle. Hace unos años una persona me escribió, no sé si era de nuestra religión o de otra, creo que vio algún reportaje de los que me hacía en televisión y él me escribió preguntando algunos datos, algunas cosas, y me dice: soy fulano de tal de Sinaloa, en México. Sinaloa, a mí me sonaba Sinaloa, el cartel de Sinaloa, uno de los lugares donde hay más narcotráfico. Entonces dije, bueno, tengo el contacto de una persona que vive allí. Así que, como él me hizo preguntas, yo le voy a hacer preguntas. Y después que le contesté lo que había preguntado, preguntas específicas de profecías y el nuevo orden mundial y todas esas cosas, le dije, cuénteme de su ciudad. ¿Cómo es su vida en Sinaloa? ¿Es así como lo dicen en los medios o está muy inflado, está muy agrandado todo el tema? Dice, no, es así, es peor. No se puede salir a la calle. O sea, salimos a la calle solamente para lo que tenemos que hacer. Vamos de acuerdo, salimos y volvemos mientras hay luz del sol. ¿Sí? Siempre con el cuidado y con el temor en la boca, con un nudo en la garganta de que tal vez no podamos regresar. ¿Sí? Entonces yo, en otra carta, después que él me contó todas estas cosas y varias otras cosas más, le dije, ¿pero cómo siguen viviendo ahí? ¿Por qué siguen viviendo ahí? Dice, pero por todos lados es así. Sinaloa es más famoso, pero no tenemos otro lugar a donde ir. ¿A dónde vamos a ir? Por todos lados es así, en mayor o menor medida, pero ¿quién nos compra nuestra casa en Sinaloa? No la podemos vender. ¿A quién se la vamos a vender? Y no tenemos recursos para dejar la casa abandonada e irnos a empezar en otro lugar que es más o menos igual que este. Entonces lo que hacemos, me decía este hombre, es simplemente vivir la mayor cantidad de tiempo posible. Qué horrible. Podrían vivir bien. Este hombre era un profesional, o sea, no era un mendigo, que uno dice, bueno, me da lo mismo mendigar acá que mendigar allá. No, era un profesional, pero tenía que vivir ahí. Y así supongo que es en muchos lugares. Sé de algunos casos, otros los imagino por las noticias, donde hay violencia permanente. Y entonces me pregunto yo, en los lugares donde todavía se puede salir, ¿por qué la gente sigue viviendo en las ciudades? Si se vive mal, ¿por qué siguen viviendo en las ciudades? Si viven
con el corazón en la boca, de no poder salir a la calle sin miedo, no poder volver sin miedo. ¿Por qué siguen viviendo así? Porque la gente se ha despreocupado de la forma de vivir, o como no la conocen, una forma de vivir mejor, creen que así es como se tiene que vivir. Yo siempre comento con mi esposa o pienso cuando escucho las noticias de esos jóvenes, especialmente chicas, que son dejadas por sus padres para que vayan a algún lugar bailable de madrugada y salgan de madrugada también, y nadie las protege. Y salen de ese lugar y van a tomar algún ómnibus o algún taxi totalmente desprotegidas en un mundo lleno de violencia como el nuestro, donde es bastante probable de que les pase algo. Y muchas veces les pasa algo. Y después los padres lloran y se lamentan. Pero ¿qué estaban haciendo cuando su hija estaba en ese lugar peligroso? Simplemente estaban durmiendo o tratando de dormir. No nos ocupamos de los problemas ocurren. No nos hemos ocupado de la ecología, y esto que el problema ecológico empezó en la década del 70, hoy tenemos las consecuencias. Hemos pasado el límite. O sea, el terremoto del 2004, del 26 de diciembre del 2004 que les mencionaba, fue el límite. Aquel científico vio el límite en 1993-94 cuando se partió la barrera de Larsen-A. Nosotros podemos entender que el límite ya está partido desde el terremoto de Indonesia, el gran tsunami. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se puede frenar esto? No, no se puede frenar. ¿Se va a frenar? No se va a frenar solo. No, de ninguna manera. El Señor dice, esto seguirá y seguirá y seguirá hasta el fin, hasta el momento en que se cumpla lo que dice Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué el Cordero está airado? Porque la gente destruyó lo que Él había creado. Por eso es que Dios permite todas estas cosas. Tengamos en cuenta esto. Dios no ocasiona los desastres que están ocurriendo en el mundo. Dios no los ocasiona. Es más, gracias a Dios, porque todavía está reteniendo los vientos de destrucción de nuestro planeta. Y nuestro planeta no se desgajó, no se partió justamente porque Dios lo está reteniendo. Nuestro planeta podría haber explotado en pedazos hace mucho tiempo. Cuando los seres humanos comenzaron a jugar con la energía atómica, podrían haber destruido este planeta. En varios momentos estuvimos a punto de la destrucción y Dios lo impidió. Pero ahora dice el Señor, ahora no lo voy a impedir, porque estamos ya a minutos de que mi Hijo venga a buscar a los redimidos. Entonces, voy a dejar que el planeta sufra las consecuencias justamente para que todos aquellos que se apartaron de mí, no importa si fueron reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos, esclavos, todos los que se apartaron de mí se vuelvan hacia mí, o si no, reciban las consecuencias de todo lo que hicieron. Eso es lo que está pasando en nuestro planeta hoy. Y el objetivo de esta conferencia es llamar la atención a todas las personas que puedan recibir el mensaje y cambiar su forma de vivir, su forma de pensar. Buscar a Dios cuando todavía puede ser hallado y ya prácticamente el tiempo se ha disminuido al mínimo. Ver lo que ocurre a nuestro alrededor para entender que tenemos que tocar la trompeta. Si no, vamos a ser hallados faltos, como dice la profecía de Ezequiel 33. Seremos culpados por la sangre
de aquellos que no fueron avisados. Si decimos ser el pueblo de Dios, entonces tenemos una tarea que cumplir. Y el tiempo es corto y estamos llegando al día del jubileo. El día del jubileo simboliza la venida de Cristo, donde todos los pecados son perdonados, todos somos juzgados y se termina el pecado aquí en la tierra. Y recuerden lo que dije al principio en Levítico capítulo 23, dice que el día del jubileo las trompetas no tocaban 10 días antes, el mismo día. Tocaban el mismo día del jubileo. Por eso las trompetas están sonando de todas maneras. Falta que el pueblo de Dios levante la voz y haga sonar la trompeta también. Una forma de hacer sonar la trompeta es con nuestra vida. Nuestra vida tiene que llamar la atención en un mundo lleno de violencia y de egoísmo. La vida de los hijos de Dios tiene que reflejar la vida de Jesús. Cada uno de nosotros debería ser un ejemplo de cómo Jesús fue en esta tierra. Ser pacientes con nuestro prójimo, ser amables y decirles la verdad. Jesús ya viene. Prepárate. Amén.